información de los despidos en Telam. Buenas tardes, ¿cómo te va, Claudia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Exactamente, trabajadores de Telam están en plena asamblea, María Belén, Antonio, porque en el día de hoy, a pesar del paro realizado ayer por la CGT, por la CTA, justamente demostrando que están en contra de las medidas económicas y también con las medidas que tienen que ver con los despidos, ¿no? En el ámbito público. Bueno, a pesar de todo ese paro y toda esa demostración que hubo en el día de ayer, en el día de hoy, en la Agencia Nacional Telam, hubieron hasta el momento 60 despidos. Digo hasta el momento porque en el transcurrir de las horas le van llegando a algunos el telegrama de despidos, a otros un mail donde les dicen, bueno, quedaste en esta nueva Agencia Nacional de Comunicación. Está a mi lado Esteban, él es delegado, están en la asamblea hasta el momento permanente, porque se la veían venir, sabían que iban a venir ahora por la Agencia Nacional y despidos contra los trabajadores. Sí, como bien decís, esta situación nosotros la denunciamos el pasado lunes, no hemos sido desmentidos y hoy está ratificada esta situación. Como vos bien decías, hemos recibido casi 60, 70 telegramas de despido. Esperamos cientos más porque la agencia pretende, el directorio pretende reducir a la agencia a la mitad. Bueno, salió un comunicado de los directivos de aquí de la agencia explicando que en los últimos años se había duplicado la cantidad de trabajadores y ellos entienden que esa duplicación, ¿no?, en trabajadores tenían que ver con trabajadores militantes. No, acá somos todos trabajadores y trabajadoras y cada uno cumple su función. No hubo una duplicación de la agencia, lo que hubo es apertura de nuevos sectores, como por ejemplo el sector audiovisual. Ha incorporado incluso esta gestión distintos compañeros y compañeras que los necesitamos en los distintos puestos de trabajo que se vienen cubriendo. Incluso el sector audiovisual, al que yo también como delegado pertenezco, es el sector que más reivindica la agencia en cuanto a visibilidad que tiene, en cuanto a la obtención de nuevos abonados y nuevos clientes. La agencia ha crecido su facturación, ha crecido su penetración dentro de todo el país, con todos los abonados, como te decía, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a darle el retorno, porque se ha cortado el retorno de él, para que ustedes puedan hablar directamente con Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. María Belén Aramburu te habla. ¿Qué tal, María Belén? Buenas tardes. ¿Cómo se enteraron respecto de los despidos? Nosotros teníamos, a través de fuentes periodísticas del gobierno y fuentes de afuera, que fue lo que denunciamos el lunes pasado, de que hay un plan del gobierno de reducir a la Agencia Estatal de Noticias y Publicidad Telam a la mitad. A partir de tomar conocimiento, de chequear esa información, fue que el lunes pasado salimos a denunciarla y bueno, hoy tenemos la comprobación, la fatídica comprobación de esto que denunciamos. Los medios públicos como Telam, Radio Nacional y la televisión pública somos los garantes del derecho a la información, somos los garantes de que llegue una información amplia y plural, y en ese sentido es que desarrollamos nuestro trabajo. Bueno, el día de hoy ese trabajo está siendo despreciado por el ministro Lombardi, ha sacado un comunicado, como decía acá la colega, de que la plata se ha sobredimensionado, y es una cantidad de mentiras como hace Lombardi y como hace todo el gobierno en los distintos estamentos del Estado. Yo estoy recibiendo información, ¿no es cierto?, de parte de colegas desde temprano por la mañana, de un 40% de recorte sobre 840 empleados. ¿Es esa la información? Esa es la información que nosotros tenemos también. Hay incluso una logística perversa que tiene que ver con que, bueno, esa cantidad de telegramas no llegan en el día de hoy por una logística propia del correo, así que estamos esperando y minuto a minuto nos enteramos de la situación de distintos compañeros que nos informan vía WhatsApp, vía telefónica, de que están siendo despedidos, que les llega el telegrama. Después también tengo otra información, pero decime vos, ¿no es cierto?, para evitar juicios, o sea, que todos aquellos que sean despedidos no le hagan juicio a la empresa, ¿no es cierto?, que les hacen firmar también algún acuerdo con Telam para ello. No, las cartas de documentos son las tradicionales cartas de reestructuración empresaria, digamos, tiene que ver con eso, una reestructuración de personal, y en esos términos le dicen que tiene a disposición de la ley los certificados y demás, una típica carta de documento. Sí, ¿con indemnización nos están indemnizando en esos despidos? Según figura en la carta de documentos, sí. Nosotros igualmente lo que reclamamos son por los puestos de trabajo. Justamente nadie vive de una indemnización y
y los puestos de trabajo son necesarios. Sí, te pregunto por la cantidad de gente que haya en relación de dependencia y contratados, porque siempre el contratado es mucho más vulnerable, ¿no es cierto? Más allá que después de determinada cantidad de tiempo, después de los 3 meses, también puede hacer una demanda contra la propia empresa, en este caso una agencia de noticias, justamente por la situación en la que lo pone la empresa, que sería como de relación de dependencia encubierta, ¿no es cierto? Por un contrato que se va renovando permanentemente. Sí, las situaciones de contratación fraudulenta hemos tenido, las hemos revertido, incluso hemos logrado pasar a compañeros a plantas durante la gestión de Lombardi, de Pousá aquí en Telam, del propio gobierno de Cambiemos. Tenemos en este caso que daban casi 20 compañeros con contrato, el resto somos de planta, pero los despidos, digamos, no distinguen ni contratos ni planta. Son en los 2 edificios, tanto en el área publicitaria como periodística, en los distintos productos que tiene la agencia. Y hay como un direccionamiento también sobre algunos activistas, muchos compañeros que participan asiduamente de la asamblea que han sido despedidos. Sí, quería compartir con vos algunas declaraciones que se hicieron públicas a través del Facebook de Hernán Lombardi, en el cual, por ejemplo, manifiesta: donde reina la posverdad no hay periodismo posible, donde se inventa la verdad lo único que importa es el efecto de la noticia y no su fundamento. La función del periodismo es contar los hechos con la mayor objetividad. En Telam, la administración anterior vulneró, despreció y destruyó este sentido último. La propaganda se enmascaró detrás del periodismo. La información tendenciosa y las operaciones sucias fueron la tónica de la época. Los lobos se disfrazaron de corderos. La propaganda se disfrazó de periodismo. El desmanejo administrativo no tuvo precedentes. Denuncias de corrupción en el manejo de la pauta y contrataciones desleales. Respecto de estos párrafos, Esteban, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, retomo por lo último, que es lo que recuerdo de esta extensa carta parece de Lombardi. Sí. El tema de la pauta, habría que preguntarle a Marcos Peña, a Greco, a la Secretaría de Comunicación Pública, que fue quien desreguló directamente la asignación de pauta oficial y fue fugada directamente a la jefatura de gabinete. ¿Qué quiero decir con esto? Que a discreción Marcos Peña, Greco, Lombardi asignan la pauta oficial. Esa tarea era realizada por Telam. Todo el circuito de la pauta publicitaria lo realizábamos los trabajadores que particularmente desarrollan tareas aquí atrás en Bolívar 531, que es el edificio de administración. Esa pauta oficial hoy el gobierno la asigna a discreción y es el mismo gobierno quien se autocontrola. Nosotros teníamos una función de contralor, éramos quienes pautábamos y a la vez controlábamos que esa pauta salga justamente para controlar el destino de los dineros públicos y de los dineros particularmente que tienen que ver con la pauta oficial. Bueno, hoy es el propio gobierno quien la controla, así que en todo caso no entiendo las denuncias o esta cantidad de epítetos que nombra Lombardi en su descargo, en su comunicado. La verdad que no tuve oportunidad de leerlo, pero por lo que me decís, lo que te digo es así: la pauta hoy por hoy la maneja jefatura de gabinete y son ellos mismos los que se controlan. Respecto de la cantidad de empleados, Esteban también hace mención a la cantidad de empleados y cómo fueron creciendo a lo largo de los años. De hecho, dice, se pasó de una planta de 479 empleados en 2003 a casi 1000 empleados en 2015. ¿Qué necesidad hubo de duplicar la planta de empleados? Una sola: satisfacer las necesidades de adoctrinamiento de un gobierno y la sujeción a su poder. Construyeron un complejo entramado sindical, empresarial y legal para perpetuarse y mantener cautiva la agencia y coartar el trabajo libre de periodistas de raza que aún subsisten en la empresa. Bien, lo que subsistimos en la empresa somos trabajadores y trabajadoras de prensa en las distintas modalidades, los compañeros de administración y los compañeros de las distintas secciones periodísticas. La agencia creció, la agencia desarrolló una radio, la agencia desarrolló un sector audiovisual, la agencia desarrolló corresponsalías en todo el país, también tenemos corresponsalías internacionales y eso se hace con trabajo, con gente, con compañeros y compañeras que realicen esas tareas. Nosotros no hacemos propaganda política, hemos sido críticos de todas las líneas editoriales, tanto de la anterior como de esta, en cuanto hay censura, en cuanto hay cercenamiento de voces, en cuanto no hay diálogo como pregona Lombardi, en cuanto no hay pluralidad de voces. Nosotros estábamos de acuerdo con esto que planteaba Lombardi de la pluralidad de voces. El problema es que en Telam no se da. Pasó hace poco que Lombardi tuvo una revocatoria de un sobreseimiento de una causa del año 2001. Ese cable fue borrado del servicio de Telam. Fue borrado por un editor puesto por esta gestión. Nosotros y nosotras aquí en la Asamblea hemos presionado para que ese cable salga y terminó saliendo un día después. Es un cable que tenía que ver con
como te decía, con información que además había salido en otros medios de tirada nacional, y no es el único caso. Telam, esta gestión, digamos, a cargo también periodísticamente de Luis Sartori y de Daniel Capalvo, han dado 7 muertos en Tandil, en Olavarría, perdón, en el último recital del Indio Solari. Desgraciadamente murió gente, pero no es lo mismo. Somos la agencia oficial, tenemos que dar fuentes oficiales. No se chequearon las fuentes, hubo gente que salió corriendo a buscar a sus familiares y se mató en la ruta por haber dado un número erróneo de muertos. Hemos tenido la desgracia de no cubrir un montón de eventos. Ese evento no se cubrió, no se estuvo en el lugar de los hechos por reducción de presupuesto y se tiró una información falsa. Telam, Pousada, dijo que él no era gestión cuando murió Fidel Castro. El cable salió 7 horas después. O sea, la Agencia Nacional de Noticias emitió un cable 7 horas después por falta de personal, porque no había personal de madrugada. Entonces, en realidad, justamente lo que falta eran más compañeras para cubrir esas tareas. Claro. E incluso esta gestión ha incorporado más trabajadores de prensa que eran necesarios en las distintas secciones y que hoy son compañeros nuestros. Claro, claro. Lo que pasa es que, viste, lo que sucede con todos los organismos que son del Estado, que no deben ser gubernamentales, o sea, las agencias que son estatales o los canales que son estatales, no significa que sean gubernamentales, digamos, al servicio del gobierno de turno. No digo por este en particular, sino por cualquiera, por el anterior o por el anterior del anterior, Esteban, y bueno, muchos, digamos, son independientes y quieren seguir trabajando y no tienen nada que ver con la cuestión. ¿Vos sos delegado, Esteban? Yo soy delegado por el CIPREVA, el Sindicato de Prensa. ¿Sabes por qué? Porque acá se mencionan los delegados. Dice, un minucioso trabajo de las nuevas autoridades de la agencia Telam a partir de 2016, dice en su cuenta de Facebook Lombardi, permitió desarmar la madeja, evitó costosos juicios al Estado y logró hoy que la justicia nos dé la razón. La oposición desplegada por 44 delegados en una empresa de más de 900 personas y por 61 medidas de fuerza en 2 años y medio exhiben lo manifestado. Puesta en contra en la memoria un ejemplo tan contundente como la reciente decisión que tomó la justicia de impedir la entrada a la empresa al secretario general de un gremio por considerarlo peligroso para sus compañeros. Ninguno de estos escollos impidió que se avanzara en la mejora de los contenidos con información confiable y demás. ¿Cómo es esto de peligroso para sus compañeros y cuál es la situación de los sindicatos en Telam? Aquí hay 3 representaciones sindicales, de hecho estamos participando las 3 en la asamblea, por eso el número de delegados que da, cada una tiene una representación distinta, por supuesto que tenemos diferencias entre nosotros, por eso nos agremiamos en distintos sindicatos, pero no sé a qué denuncia se refiere Lombardi, en el caso nuestro no tenemos ningún tipo de denuncia, en todo caso... Se ve que hubo una presentación en la justicia, Esteban, ¿no? De alguna denuncia o algo, no sé, desconozco. Según, al menos en el cuerpo de delegados que integro no hemos recibido nada, y en caso de que haya algún problema, que lo determine la justicia. Acá nosotros somos delegados y delegadas que defendemos los derechos de nuestros compañeros. Estamos parando ahora, estamos parando en este momento justamente para defender los puestos de trabajo y vamos a mantener una permanencia pacífica dentro de la agencia hasta la próxima asamblea del día de mañana. Desde ya. Un abrazo, Esteban, a vos y a todos los compañeros de Telam. María Belén, muchas gracias por la entrevista y por poder difundir nuestro conflicto. Los agradecidos somos nosotros. Gracias y gracias, Claudio Salto, por tu trabajo.